Buenos días, chicos de segundo de secundaria. Hoy es nuestra segunda clase virtual. Hoy vamos a tratar el tema de los modelos atómicos. La semana pasada vimos la estructura de un átomo. Hoy vamos a ver cómo algunos científicos pudieron hacer estos modelos y una breve historia. En primer lugar, nos tenemos que responder a la pregunta: ¿qué es un modelo atómico? Se conoce como modelo atómico a las distintas representaciones mentales de la estructura y funcionamiento de un átomo, desarrolladas a lo largo de la historia de la humanidad, a partir de las ideas que en cada época se manejaban los científicos respecto a de qué estaba hecha la materia. Esta pequeña historia del átomo es un ejemplo de cómo los científicos usaron el método científico y todos los pasos que ellos tenían. Se idearon modelos de cómo creían que en realidad en ese tiempo ellos podían explicar los hechos conocidos y otros desconocidos, y dejaban algunos de ser válidos cuando nuevos postulados aparecían y otros científicos concordaban con algunos modelos atómicos propuestos y otros no. Esto es lo que ocurrió con la idea del átomo y los modelos atómicos. Probablemente la historia continúe porque la ciencia y el átomo se siguen descubriendo cada día cosas nuevas según el avance tecnológico y todo lo que los científicos siguen estudiando. Ahora te voy a dar una breve explicación sobre la historia del átomo. Imaginémonos que cogemos una hoja de papel de aluminio y que la troceamos en mitades, y muchas veces hacemos lo mismo. Podríamos dividirla indefinidamente en trozos más pequeños y cada vez más pequeños. Seguirían siendo aluminio esos trozos. En la antigüedad, los filósofos de la antigua Grecia pensaron mucho sobre esto. Uno de ellos fue Leucipo. Leucipo, 400 años antes de Cristo, supuso, después de muchas divisiones, que llegaría a tener una partícula tan pequeña que no se podía dividir más veces. Otro fue Demócrito. La teoría atómica del universo fue creada por este filósofo y su mentor, Leucipo. En aquella época los saberes no se alcanzaban mediante la experimentación como ahora, sino solo por el razonamiento lógico, basándose en la formulación de sus ideas y sus debates. Demócrito propuso que el mundo estaba formado por partículas mínimas e indivisibles que existían eternamente y cuyas únicas diferencias eran de forma, de tamaño, nunca de funcionamiento interno. Estas partículas se bautizaron con el nombre de átomo, que proviene del griego, que significa indivisible. Aristóteles, esta idea de átomos indivisibles le resultó paradójico y rechazó esta teoría. Aristóteles pensaba que todas las sustancias estaban formadas por la mezcla de 4 elementos: aire, tierra, agua y fuego. El enorme prestigio de Aristóteles hizo que nadie lo cuestionara sus ideas y los átomos fueron olvidados durante 200 años. Los filósofos griegos nunca experimentaron, ya que ellos solo pensaban y creían que la mente era suficiente para conocer toda la verdad. Ahora pasemos a los modelos atómicos. En primer lugar, vamos a ver el modelo atómico de Dalton. John Dalton, en sus postulados atómicos, sostenía que todo estaba hecho de átomos indivisibles e indestructibles. Estás viendo por la figura que es una esfera. Por lo tanto, él decía que era indivisible e indestructible, aún con una reacción química. También postulaba que un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva las propiedades de un elemento químico. Un elemento es una sustancia que está formada por átomos iguales. ¿Qué más decía?
Un compuesto es una sustancia que está formada por átomos distintos, combinados en una relación numérica sencilla y constante. Más o menos lo que es actualmente. Tú conoces la molécula del agua, que está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Y también decía que en una reacción química los átomos no se crean ni se destruyen, solo cambian las uniones entre ellos. Esto aseguraba lo que nosotros ya conocemos, que la materia no se crea ni se destruye. Dalton determinaría que la materia estaba formada por átomos y distintas experiencias demostraron que la materia podía ganar o perder características. Por lo tanto, la pregunta era, ¿las cargas eléctricas formaban parte de un átomo? Esto hizo que se descartara mucho la teoría de Dalton. Ahora veremos el modelo atómico de Thomson. J.J. Thomson encontró que en los átomos existía una partícula con carga eléctrica negativa, o sea, ya no era una esfera, a la que llamó electrón. Pero como la materia solo muestra sus propiedades eléctricas en determinadas condiciones, es decir, por ejemplo, si frotas un cuerpo y tú pones papelitos en la mesa y frotas un plástico, este va a jalar, eléctricamente va a jalar esos papelitos hacia el plástico, porque tú has cargado eléctricamente ese plástico, ¿no? O vinifán. Entonces, solamente se pueden ver así notar las cargas. Él suponía que toda materia era neutra. Entonces, el átomo era una esfera maciza de carga positiva en la que se incrustaban los electrones. Así, al igual como las pasas en un pudín. Dicha metáfora le otorgó el modelo, el epíteto que hasta la actualidad está como el modelo atómico del pudín con pasas, y así se quedó con ese nombre. Ahora veremos el modelo atómico de Rutherford. Este científico descubrió el protón, partícula que tiene la misma carga que el electrón, pero de carga positiva, y su masa es 1840 veces más grande que la del electrón. Y postuló que el átomo tiene un núcleo central en la que están concentradas las cargas positivas, o sea, los protones, que tú ves ahí el modelo, que es de color rojo, y prácticamente sumaba toda la masa. La carga positiva de los protones es compensada con la carga negativa de los electrones que están fuera en el núcleo dando vueltas. El núcleo contiene protones en número igual, decía, que los electrones de un átomo. Los electrones giran a mucha velocidad en torno al núcleo y están separados de este por una gran distancia, como ves en la figura. La suma de la masa de los protones y de los electrones no coincidía cuando él hacía el cálculo de la masa total, por lo que Rutherford supuso que en el núcleo tenía que existir otro tipo de partícula. Posteriormente, James Chadwick descubrió que esa partícula sin carga y masa similar a la del protón eran los neutrones. Ahora vamos a ver el modelo atómico de Bohr. Este modelo da inicio al mundo de la física, a los postulados cuánticos, o sea, un cuanto de energía, ya sabes qué es la cantidad de energía que emite un electrón. Por lo que se considera este modelo una transición entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. El físico danés Niels Bohr lo propuso para explicar cómo podían los electrones tener órbitas establecidas rodeando al núcleo, como ves en la figura, y otros pormenores de los que el modelo preveyó y que no logró dar cuenta. Este modelo se resume en 3 postulados. Número 1. Los electrones trazan órbitas circulares, como ves en la gráfica, en torno al núcleo sin irradiar energía. Las órbitas permitidas a los electrones son calculadas según su momento angular, o sea, según su posición.
Los electrones emiten y absorben energía al saltar de una órbita a otra y al hacerlo emite un fotón que representa la diferencia de energía entre ambas órbitas. Entonces, la gran diferencia entre este y el anterior modelo, que es el de Rutherford, los electrones giran describiendo órbitas que pueden estar a una distancia cualquiera del núcleo, mientras que el modelo de Bohr solo se puede encontrar girando en determinados niveles. Ahora vamos a ver el modelo atómico actual, también llamado mecánico cuántico. Fue desarrollado durante la década de 1920, sobre todo por los científicos Schrödinger y Heisenberg. Es un modelo de gran complejidad matemática, tanto que usando solo se puede resolver con exactitud la posición, en este caso, del átomo de hidrógeno. Para resolver otros átomos distintos al hidrógeno, se recurre a métodos muy aproximados. Tú sabes que en este caso el hidrógeno tiene un solo electrón, ¿no? Por lo tanto, un solo protón. Y los otros que tienen gran cantidad es muy difícil. De cualquier modo, el modelo atómico mecánico cuántico en ese entonces encajaba muy bien con las observaciones experimentales que hicieron en ese tiempo los científicos. De este modelo diré que no se habla de órbitas, sino de orbitales. Un orbital es una región del espacio en la que probablemente se encuentre un electrón. Los orbitales atómicos tienen distintas formas. Estás viendo ahí en la figura, ¿no? Que uno es circular, el otro es una hélice, el otro es una hélice con tres ramificaciones, y así conforme va avanzando son distintos las formas de los orbitales, que si los superpusieras uno sobre otro, el modelo no se podría ver como nosotros lo graficamos en la pizarra. Y es un poco difícil. Entonces, hasta aquí, jóvenes, hemos visto nosotros todos los modelos atómicos. Como resultado, tú sabes, la clase anterior, todas las investigaciones, el átomo está constituido, ya sabes, por una zona central o núcleo, donde se encuentran la carga positiva, o sea, los protones, y la mayor parte de la masa atómica, y también se encuentran los neutrones sin carga. El número de protones es fijo para todos los átomos de un mismo elemento. El número de neutrones puede variar. Luego existe una zona externa o corteza donde están los electrones que giran alrededor del núcleo. Hay tantos electrones en la corteza como protones en el núcleo, por lo que el conjunto del átomo hace que sean eléctricamente neutros. Y así hasta aquí hemos visto los modelos atómicos. Existen otros modelos atómicos que tú podrías investigar.